Tardes, mi nombre es Cristian Gutiérrez y en este video les mostraré sobre los puentes de impedancia del megómetro. Para eso tienen que seguir mi canal y mis sistemas para darles preguntas y comentarios sobre lo que explico en este preciso momento. El megómetro. Se hace referencia a un instrumento para medir el aislamiento eléctrico a tensiones eléctricas determinada por normas o por fabricantes de equipo que se probará por el megómetro. El nombre de instrumentos de megómetro deriva que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megohmios. Es por tanto incorrecto para usar el término Megger como el verbo de expresiones tales como realización del megado del cable y similares. Sus condiciones de equilibrio de un circuito en puente, según en el circuito anterior de dos resistencias R y R, R1 y R2, así decirlo, son iguales entre sí y el R3 es la resistencia de variable, sin aplicar fuerzas del medidor de deformación. El reostato se varía y finalmente se coloca de tal manera que el voltímetro indicará una reflexión de nivel cero. Así que esto se llama condición de equilibrio de puente. El criterio operativo y funcionamiento del megómetro y cómo funciona. De manera general, se usa el medidor de aislamiento, que funciona aplicando tensiones eléctricas continuas y bajando a componentes o sistemas que se desean el análisis. Así, el medidor del aislamiento mide la corriente que fluye a través del aislante y calcula la resistencia del mismo. Para saber cómo utilizar este instrumento para medir el aislamiento, es necesario conocer los funcionamientos de un Megger. Consta de dos partes el Megger principal, es decir, generador de corriente continua y mecanismo, por cual se mide el valor de la resistencia. El generador es removido de forma general y manualmente, aunque también puede ser eléctrica, que este generador suministra la corriente necesaria para llevar a cabo la medición, y el mecanismo de medición puede consistir en dos imanes colocados en forma paralela. Su funcionamiento del Megger requiere de forma única la conexión de dos cables, positivo y negativo, a través de materiales aislantes. De otros modelos como del Megger, el funcionamiento del instrumento emplea tres cables. Antes de llevar a cabo la medición, es necesario hacerse una idea de lo que se puede medir. Para ello, observar las zonas que deben estar de forma aislante. El siguiente consta en llevar a cabo la conexión en los puntos de medición para posteriormente iniciar el Megger y para que la medición tenga un buen lugar. Según la imagen de estos megómetros y el Megger forma usando cables, usando la polaridad positiva como negativa. El puente de impedancias. Los circuitos son tipo puente. Se utilizan para obtener el valor de impedancias de forma desconocida o ZX, según el símbolo, por comparación con los valores de otras impedancias conocidas. Los tipo puentes se pueden permitir la medida de precisión gracias a la condición de no forma nula, permitiendo la comparación de radios en las impedancias de las runas. La imagen que se muestra es el puente de impedancia, conectándolo en tres puntos A, B, C, D, E, usando el voltaje, la resistencia y las fórmulas CX, C5, C1, 2, 3 y 4, del I1, 2, 3 y el ZR. Y existen muchos tipos de circuito tipo puente que se pueden clasificar según el uso para obtener valores de resistencia, inductancias o capacitancias, destacando los tipos de cada uno. Los circuitos tipo puente de medida de resistencia, según los puentes de Weston, el doble puente de Kelvin, los puentes de Murray y Barley. Circuito tipo puente para medidas de inductancias, puentes simétricos de inductancia, el puente de Maxwell-Viena, puente Anderson, Owen, Hay y Campbell. Y otro que es la medida de capacitancias, RCCR, Viena y Shearing. El método de los 3 voltímetros. Según el propósito de la experiencia es la medida de se ha empleado el método de 3. Significa con 3 mediciones de voltaje, conocimiento de una resistencia para obtener la carga potencia de una carga desconocida. Su objetivo es obtener la medida de potencia
activa que está en forma experimental en circuitos únicos de decir, monofásicos de la AC, utilizando el método de los 3 voltímetros, comparando con el método de lectura directa según su voltímetro. Para ello contamos con la fuente de alimentación de la corriente alterna, 2 reostatos, el condensador y también el voltímetro. Y el caso de experiencia, para ver un circuito se toman otros valores diferentes de la resistencia y para cada valor se tomarán las resistencias de tensión o medidas. A la entrada en la resistencia y la carga, con el conocimiento de estas 3 tensiones y valor de resistencias para demostrar que es posible encontrar la potencia y la carga 23, que para comprobar el valor restante de la resistencia, el valor restante de la potencia, a través de la fórmula se halla de forma previa, en la que el valor de la potencia se funciona de las 3 tensiones, con la potencia señalada debido al nivel del voltímetro. Sus métodos elementales de medición y los instrumentos de medida. Según así, se denominan con los instrumentos de mediciones eléctricas. A cada dispositivo que se utiliza para medir la magnitud eléctrica y asegurar así el buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. La mayoría son aparatos portátiles de mano y utilizan para montaje. Otros instrumentos que son compresores de medida y otros de ayuda a medición, según el análisis y la revisión. La unidad de medida eléctrica, según sus conexiones, las eléctricas son, y más comunes son el coulomb, voltio, ohmio, Siemens, Tesla y el Henry. La ley de Coulomb, o más bien el símbolo Coulomb, representa el añadido de una nueva unidad fundamental de la física, carga eléctrica, que esta unidad no puede derivarse de unidades de la mecánica que se origina del número de Coulomb, que es su término de un colombio debido al símbolo C, a Charles Augustin Coulomb, que lo primero midió directamente la fuerza entre ambas cargas. El voltio, la unidad de potencia eléctrica y fuerza motriz, se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de alta intensidad de 1 amperio se utiliza un vatio de potencia. El ohmio es la unidad derivada de resistencia del Sistema Internacional de Unidades gracias a un científico, George Simon Ohm, con el término del griego omega. Siemens, según conocido como la conductancia eléctrica que existe entre ambos puntos de un conductor que tiene ohmios de resistencia. Y el Tesla es la inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de 1 metro cuadrado, produce a través de la superficie un flujo magnético total de 1 Weber. Y por supuesto el Henry. La inductancia de un circuito que una corriente que varía a una razón del amperio por segundo como resultado según de una fuerza electromotriz autoinducida de 1 solo voltio. Si pretenden responderme preguntas o dudas lo que estoy explicando, no olviden en responder mi suscripción y suscribir mi canal de YouTube. Así que gracias y buena suerte.